Opositores prianistas debaten con Israel Zamora sobre la reforma judicial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido a trámite una consulta que busca impugnar la reforma judicial. Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno aprobó estudiar la petición de un grupo de jueces y magistrados, por lo que Israel Zamora durante el debate menciona que los jueces deben obedecer la Constitución, asegurando que no hay ningún artículo constitucional que le permita a los ministros analizar o tener un control constitucional de reformar o adicionar a la Constitución y que la última palabra lo tiene el Congreso, argumentando que hay una jurisprudencia 02-2022 en donde dice que las reformas y adiciones a la Constitución son inapelables y que no se pueden ventilar a través de la vía del amparo. Esto después de que los ministros dicen que sí hay posibilidad a través de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ley que está por debajo de la Constitución con la que pretenden asumir una facultad que no tienen. Y por último, Emilio Álvarez y Rubén Moreira evaden el argumento de Israel Zamora y mantienen la misma narrativa de que el pueblo no le dio a Morena el poder para aprobar las reformas de manera legítima, argumentando que los curules que tienen se lo robaron. No es una reforma que va a traer justicia a este país, porque no está diseñada para eso. Segundo, es una reforma mal hecha y no consensuada en el país, que no responde a nuestra tradición jurídica, que contraviene la Constitución del 17 y por lo tanto la parte pétrea de nuestra Carta Magna, que es esa parte que no se puede cambiar porque fue producto de un movimiento armado y de un constituyente original. Emilio, ¿crees que sea posible detener esta elección o posponerla? Sí. Y vamos por el principio. La Constitución dice lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que dice. Y eso ha sido una regla siempre. La última instancia de interpretación de la Constitución en México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México, la Corte Constitucional, la Corte que interpreta la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, por ejemplo, en 2014, Ricardo Monreal, hoy coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Adán Augusto, coordinador de senadores de Morena, o Ernestina Godoy, consejera jurídica de Claudia Sheinbaum, le pidieron a la Corte revisar la constitucionalidad de algunas reformas. 2014. Lo recordaba el ministro Lainez, ¿no? Javier Lainez, ¿no? Porque es un ejemplo extraordinario. Cuando eran oposición sí se podía revisar una reforma constitucional. Hoy que son gobierno, ahora amenazan, señalan, intimidan, abusan. La verdad. Bueno, ¿qué sucede? Estamos frente a una reforma constitucional que además cumple con un requisito que está previsto por el propio artículo 135. Se agotaron todos los extremos que prevé la propia Constitución. Nuestra Constitución está clasificada como una Constitución rígida. A finales del siglo XIX se hace una clasificación en donde dicen hay constituciones rígidas que requieren de procedimientos especiales para poderse modificar. La nuestra es una de esas. ¿Qué te pide? ¿Qué obstáculos puso el propio constituyente para que la Constitución no se reformara así por así? Si fuera fácil reformar la Constitución, la oposición lo podría hacer. A ver, háganlo. No se puede, porque hay candados que puso el propio constituyente. El primero de ellos es tener las 2/3 partes de las cámaras de diputados, que no es nada fácil. El segundo es que tengas las 2/3 partes del Senado. No me interrumpas, yo te dejé hablar. Dale. Después, que tengas al menos 17 congresos. Actualmente se aprobó por 25. Y además, 1093 legisladoras y legisladores han votado a favor, contra 380 nada más. Es decir, el 75% de los legisladores que han analizado el contenido de la reforma lo votaron a favor. Solo el 25% la verdad en contra. Ahora, pero a ver, Azucena, ¿quién le otorgó a Morena y aliados la posibilidad de superar esos obstáculos que están en la Constitución? Pues el pueblo de México. El pueblo de México. Claro que sí, claro que sí. El INE, claro que sí. Entonces desconocen las elecciones, los resultados de las elecciones los van a desconocer. Vamos a pelotear aquí. ¿Qué dice Rubén? No sé si se lo robaron. Precisamente fue el tema. Primer tema, intervención del presidente de la República anterior en las elecciones, documentada. Segundo tema, ¿cómo es posible que con el 54% de los votos de los electores, Morena y sus aliados se queden con el 75% de las cámaras? Más allá de si eso es legal o no, que no lo es legal, más allá de eso es, un partido puede asumir que con el 54% de los votos del país puede cambiar la Constitución de esa manera. Yo también haría una diferencia en los temas. Una cosa es cuando se otorgan derechos, una cosa es cuando se parte de temas que no son pétreos en la Constitución. Yo pregunto, con esa mayoría, ¿qué pasa si mañana les ordenan a los diputados o a los senadores que ya no somos un país federado? Por ese principio lo pueden hacer, Emilio. Es una falsedad que el pueblo de México le haya dado el permiso a Morena para modificar la Constitución. No solo porque eso no es así, pero lo que denota son dos cosas muy peligrosas. Que quien hoy gobierna no tenga el entendimiento de saber que no representa lo que dicen que representan. No representan más que el 54%. Y eso debería ser una medida en congruencia con su historia y el ejercicio ético del poder para entonces construir acuerdos. Pero creen, en su entendimiento de la vida,
por agandalle, que tienen el 75% y que pueden hacer lo que se les pegue la gana. Segunda implicación. El problema de esto es que no tienen un límite para entender que cuando hay diferencias se tienen que usar las reglas de las diferencias. Y hay reglas de interpretación, de división de poderes, pero como Morena no acepta límite alguno, lo que están haciendo es una ruta profundamente autoritaria. Y pueden entonces, bajo la interpretación de que no hay quien revise, hacer lo que se les pegue la gana. Ponía Rubén el ejemplo, acabar con los estados de la República. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Poner la pena de muerte. Ya te sonó ¿Lo la harían? campanita. ¿Lo harían, Israel? Mira, hay un criterio de interpretación. Lo que denota más bien es el desprecio que le tienen al pueblo. Para ellos no existe el pueblo. Es Por eso una dicen, narrativa falsa. por eso dicen lo que dice Emilio, ¿no? ¿Tú sabes que el pueblo está a favor de la que el pena de pueblo- muerte? No, yo me refiero a lo que decía Emilio No lo respecto pueden de hacer que para hacerlo el pueblo popular. no le dio la mayoría a Morena. Por supuesto contra que del sí, aborto. pero ellos lo desconocen. Mira, yo lo que quiero decir es, ¿qué criterio tiene la Corte? ¿Qué piensa o qué pensaba Javier Lainez o Alberto Pérez Dayán? ¿Qué pensaban en el 2022 cuando esto se sometió a su consideración? Que ellos, hay una jurisprudencia que invito al público que la vea, bajen el PDF, nada más le ponen jurisprudencia 02-2022 y ahí dijeron que las reformas, adiciones a la Constitución son inapelables, no se pueden ventilar a través de la vía del amparo. Estos ministros que ahora dicen que sí se puede, a través de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es una ley que está por debajo de la Constitución, pretenden asumir una facultad que no tienen. A ver, La Corte tiene la facultad para interpretar la Constitución, interpretar las normas que nosotros dictemos, porque yo pongo sobre la mesa de nueva cuenta, con esa mayoría ilegítima podrían hacer cualquier cosa cualquier cosa, sí. que no les dio la población. El constituyente permanente no es el constituyente originario. Es muy distinto las cosas. Ahora, Y este tema, perdón, ahí termino. Este tema se trató en 1917. El diputado Paulino Machorro Narváez lo trató y se votó, y en muchos estados se votó. Y se dijo claramente, el diputado responde al pueblo, el juez responde a la justicia. Sí, y el juez debe de obedecer la Constitución. No hay un artículo constitucional que le permita a los ministros analizar o tener un control constitucional de reformas o adiciones a la entonces la Constitución. última palabra la tendría el Congreso. El Congreso, claro, eso está, esta jurisprudencia que te digo, el propio Bueno, ministro ¿y por qué? Lainez, el propio A ver, ministro a ver. Aguilar votaron Israel. a favor ¿Y de por- esto, y por de qué? que él incluso dice en ese criterio, A ver, dice- déjame hacer, sí, te tengo tu tiempo. ¿Por qué cuando eran oposición sí pedían que la Corte lo hiciera? A ver. se hacían análisis y se pedían análisis a las reformas constitucionales. Dime si los aceptaron. Pero Estamos hablando- si los ellos hablan piden de es que lo 2018. reconocían, ¿no? Yo te estoy diciendo que este Del criterio es del 14, 2022, 18. Ahora, cuando Morena obligatorio. solicitaba estas revisiones, ¿se concedían? Claro que se revisaban, incluso había votaciones. O sea, a ver, Cuando- lo que no puede pasar en una democracia es que tú no tengas un mínimo de congruencia en la gobernabilidad. Sí, pero y lo que no puede pasar este criterio, es que no cuando lo obedezcan las analice reglas. el público puede entrar a internet, jurisprudencia 02/2022 y les va a aparecer. Y ahí van a ver que dice, este criterio es obligatorio a partir del 21 de febrero del 2022 y es obligatorio para todos los juzgadores, incluyendo, por supuesto, para los criterio es? ministros. Es de la segunda sala de la Pero Suprema Corte. El criterio es que los que tienen la facultad para controlar a la Constitución a nivel constitucional, valga la redundancia, en reformas o adiciones a esta Constitución, es el propio Poder Legislativo Claro. y las legislaturas locales. A ver, Rubén. A ver, esta es una visión arcaica también de las cosas. Sí, Porque pongamos, un poquito cargadita, por Sí. decirlo menos. pero pongamos en la mesa lo que yo he dicho varias veces. Entonces, con esa mayoría ficticia, a mi juicio, producto de un fraude, a mi juicio, pueden deshacer el Estado federal, pueden aprobar la pena de muerte, pueden quitar el artículo primero de la Constitución, que nos da enormes derechos a todas y a todos. ¿Pueden hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el control? A ver, ¿Qué Israel. control hay? ¿Qué No, pero obstáculos? ¿lo puedes hacer los o que no? yo decía, Dino, lo puedes los hacer, obstáculos porque para así que eso no empezó suceda, Nicaragua. los obstáculos que constitucionalmente están previstos para que eso no suceda son las legislaturas locales y las 2/3 partes del Congreso. A ver, Israel, Valga la a ver, redundancia. tengamos una discusión honesta. Sí. Tengamos una discusión Sí. honesta. y ¿Tú no crees nada más que eso va a estemos promover? A ver, si jugando es honesto, sobre- ¿tú crees que Yo vamos a creo, promover nosotros la pena de muerte? Podemos, pueden por favor, quitar los claro. estados, pueden Claro. quitar, por ejemplo, la reforma fiscal. Pues después de haber- Todavía concentrar más poder a la federación. Quitarle los recursos, porque como hicieron, y no es una hipótesis, le quitaron recursos de seguridad a los estados y municipios. Cuando sucede eso, a lo mejor sería motivo de discusión en esta mesa. Eso estás hablando de Ajá, cosas de que hipótesis hipótesis que no Pero son el reales. tema de seguridad ya Estamos pasó. o sea, podrían hacer cualquier Hablemos, cosa. hablemos de lo que está Ajá. ocurriendo. Israel, porque Lo esto que es nosotros- importante, porque lo A que ver, estamos discutiendo es cuál pero, es el límite. Azucena, vamos a pedirle al público que lea. O sea, nosotros Ah, no podemos lee decir el muchas público. cosas. Que lea, No lee el no, público. que lea, No voy a lee- ese punto. no lee el Tiene que público. leer para que Esa termine. Que lean en el jurisprudencia. artículo 11, Y- fracción
17, que es en la que se está basando, según esto, la Suprema Corte para decir que tiene facultades para hacer una lo que control constitucional a las reformas, es la ley orgánica de la ley orgánica. Como tú no estás de acuerdo, Federación. como tú no estás de acuerdo, entonces tú le dices a la Corte cómo debe ser su Claro, chamba. le estamos diciendo a la Corte que actúe conforme a la ley caso de la de diferencia, Constitución. en casos de diferencia, No es que yo la esté de diferencia, acuerdo. la diferencia, Estoy dando los artículos la en los que se debe de diferencia, basar la tú y yo propia- podemos tener una diferencia, A ver. pero la democracia también son reglas. Y esas lo que, reglas no las está y lo observando que dice la la Suprema Corte, Eso es lo que grave. dice la Suprema Corte, lo que dice la Constitución es que es la última instancia. ¿Qué No sucede? tu opinión, no la de Según Sheinbaum. la interpretación. Según ¿Cuál la es el trabajo de la interpretación, Corte? no puede, según No, el pero ¿cuál artículo, sí? él ya no puede hacer un control constitucional Puede cambiar de su las criterio, reformas. eso no tiene problema. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la discusión de la semana pasada del jueves? Que es un criterio que los magistrados que se dicen peritos y los jueces, Azucena, le consultan porque no saben qué hacer. Pues no, que muy peritos. Pero Entonces le eso es dicen, normal. permítame, Eso es termino la idea, normal. termino la idea. Claro, que me queda un Rubén, minuto antes del corte. termino la idea. Y entonces No, le termínate el dicen tiempo a si los quieres, ministros, Carla. oigan, díganos porque no sabemos, somos ignorantes. Y entonces, no dicen claro eso, que no, sí. no dicen Por somos eso van a ignorantes. consulta. ¿Cómo Si va a decir supieran, eso? Si Eso no es supieran, bueno, entonces Hay diferencia de criterios, Israel, cálmate un poco. Sí, tranquilo. Rubén. Porque todos los días vemos algo que avanza hacia una dictadura. Y eso es evidente. O sea, ¿crees que en algún momento van a tomar una decisión? Claro, ¿Cómo? cuando se sientan perdidos y las fechas son próximas. ¿Reelección? ¿En qué Mira, piensas? ahorita la reacción de que la Corte revise la están traduciendo en lectura de golpe de Estado, juicios políticos y amenaza. La sola decisión de revisión, si eso no es una reacción profundamente autoritaria, ¿qué es? A ver. El problema es entonces, lo que estamos viendo con este gobierno, uno, no tiene ninguna contradicción ni autonomía, ni siquiera a su historia y a sus propias causas cuando eran oposición. Dos, lo que estamos viendo es una lógica de gobierno que aplasta cualquier diferencia. Tres, cualquier límite a sus decisiones debe ser destruido. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuatro, no es cierto que el pueblo de México les haya dado la votación para modificar la Constitución. Eso fue un fraude. Así, nada más digámoslo así. Y cinco, con independencia de eso, O sea, ¿los votos no son genuinos? en la representación de la Cámara de Diputados, no. Y la segunda, hubo una elección de Estado. Por supuesto, yo estoy de acuerdo que hay un fraude estructural. Así está, Claudia Sheinbaum gobierna, así está la cosa. Es que hay reglas. Y lo sorprendente es que no respeten las reglas. Las reglas se están respetando. Lo que nosotros decimos es, que diga a la ministra, pregúntenle, ministra, ¿con base en qué artículo constitucional usted considera que puede someter a control constitucional una reforma a la propia Carta Magna? No lo va a decir porque no existe, no hay antecedentes, no hay un solo antecedente que se haya hecho. Pero bueno, Los prianistas no tienen ningún argumento para debatir, tergiversan la información a su conveniencia y no es algo de sorprender, pues es algo que los caracteriza. Sin en cambio, Israel Zamora, con argumentos y decisión, prácticamente les dijo ignorantes por no responder de manera precisa. Pero ¿qué opinas tú acerca de lo que dijo cada participante del debate?